Muy bien, veíamos entonces algunos antecedentes de cumplimiento parcial, como en el caso Cantos, de cumplimiento total, en el caso Expósito, en el caso René Derecho, y en el año 2017 tenemos esta sentencia, que es el caso Fontevecchia y D'Amico contra Argentina, que tanto revuelo armó, sobre todo porque, bueno, como todo en la Argentina, hasta lo judicial se dirime en términos antagónicos, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestra historia, ya no podemos discutir con eso. Ustedes recuerdan que en este caso los hechos se vinculaban con las publicaciones que se habían hecho por esta revista, Fontevecchia y D'Amico son periodistas y editores de la revista Noticias, que tenían que ver con las publicaciones respecto a la existencia de un hijo extramatrimonial de el entonces presidente de esta honrosa república, ¿sí? Ahí ustedes ven, sobre todo las dos primeras tapas de las revistas fueron las que originaron en principio esta controversia judicial, ¿sí? ¿Pueden ver bien? Cuando se da este caso, se hablaba sobre todo, bueno, la existencia de un hijo no reconocido. El entonces presidente interpone una demanda por daños y perjuicios contra Fontevecchia y D'Amico, y con el objeto de resguardar su privacidad, pero también de obtener una indemnización por el daño que alegaba haber sufrido. ¿Cómo se va dirimiendo en la instancia nacional? La Cámara Nacional de Apelaciones hace lugar al planteo, revoca la sentencia de primera instancia y condena a la revista a abonar la suma de 150.000 pesos en concepto de indemnización, ¿sí? Cuando el caso llega a la sentencia en el año 2001, la Corte lo único que hace es modificar el monto indemnizatorio y lo baja a 60.000 pesos. ¿Está? Una vez que esa sentencia está firme y dentro del plazo previsto internacionalmente de 6 meses, Fontevecchia y D'Amico inician toda una petición ante el sistema de protección regional, en el caso de la Comisión Interamericana. En ese momento lo que establecen es la vulneración, la violación del derecho a la libertad de expresión, que ustedes saben está expresado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y alegan obviamente que el Estado argentino había incumplido con su responsabilidad internacional, ¿sí? Cuando se resuelve el caso ante la Corte Interamericana va a dictar una sentencia de fondo entre las cuales, y acá vamos a ver el aspecto más controvertido, le ordena a la Argentina, entre otras cosas, dejar sin efecto la condena civil impuesta a estos dos periodistas, ¿sí? Y ahí se traba, por así decirlo, el punto más controvertido, que la Corte Argentina, en la mayoría que se expresa en este fallo, ¿sí? Viene a discutir el alcance, ¿sí? Y el cumplimiento, por así decirlo, de la sentencia interamericana. ¿Qué dice la Corte? Ustedes saben que esta sentencia además no fue dictada por mayoría, fue dictada por una minoría parcial, algunos por sus votos, pero en lo sustancial lo que la Corte va a establecer es que dentro del marco de potestades, bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla es un extracto de la sentencia de la Corte Interamericana para que vean los distintos puntos a los que el Estado argentino fue condenado. Refiere a la sentencia, al artículo de la sentencia del año 2001, que es la sentencia de la Corte Suprema, que vulneraba el derecho a la libertad de expresión de estos dos periodistas, y se dispone que el Estado debe dejar sin efecto las sentencias, incluyendo los alcances que tengan respecto de terceros, a saber, la atribución de responsabilidad civil, la condena de pago a la indemnización, y también todo lo que tiene que ver con las costos del proceso, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando la sentencia pretende ser ejecutada por el Ministerio de Relaciones Exteriores acá en la Argentina, la Corte aparentemente, y es muy interesante esta sentencia, ¿no? Cambia los precedentes anteriores. Ustedes recuerden que tanto en el caso Expósito como en el caso René Derechos, nosotros hablamos de un cumplimiento casi a rajatabla, sobre todo en cuestiones que
tienen que ver con la prescripción penal, que son dos institutos que obviamente forman parte de nuestro plexo constitucional, ¿sí? Con lo cual, esta sentencia y este pronunciamiento de la Corte trajo mucho movimiento, sobre todo, bueno, utilizado obviamente políticamente, como ya sabemos que pasa siempre. En este caso, la Corte, la mayoría de la Corte, dice que, y acá vienen los aspectos interesantes, dice que las sentencias de la Corte Interamericana son dictadas en procesos contenciosos contra la República Argentina, pone comillas, dice, en principio son de cumplimiento obligatorio. ¿Sí? Ahí tenemos el primer elemento que vamos a mirar. Y lo que a continuación la Corte Argentina dice, los votos, estos los que hacemos referencia, que conforman la opinión mayoritaria, dice que van a ser obligatorias siempre que estén dictadas en el marco de las potestades remediales que la propia Convención Americana otorga a la Corte Interamericana. ¿Me siguen o no? Obviamente, cuando nosotros vamos a ver la Convención Americana, el artículo 68, todo lo que refiere a sentencia, en ningún lado, y eso lo vamos a ver ahora después cuando veamos sentencias de la Corte Interamericana, de ninguna manera va a establecer taxativamente cuáles son las potestades, en este caso de reparación, que tiene la Corte Interamericana. No existe artículo que refiera taxativamente a esta potestad. Entonces lo que la Corte Argentina discute de alguna manera con la Corte Interamericana es el alcance de la sentencia. Si la Corte, ¿sí?, tiene la potestad o no de anular de alguna manera una sentencia que ha sido dictada por el máximo tribunal de un Estado. Y esto que no es ningún tema menor, y es un tema muy interesante. Pero es interesante porque de alguna manera pueden marcar un cambio o no de jurisprudencia respecto a la apreciación que tiene la Argentina del cumplimiento de las decisiones cuando son dictadas contra el Estado argentino. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque cuando veamos sistema interamericano vamos a ver que la Corte Interamericana entiende que los estados deben cumplir las sentencias aun cuando no hayan sido dictadas para esos estados. O sea, fíjense el nivel nosotros de discusión en el que estamos. Estamos hablando de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana que han sido dictadas contra nuestro país. Acá lo que se discute es, de alguna manera, lo que la Corte se atreve a plantear es si cualquier sentencia emanada del sistema tiene que ser cumplida por la Argentina en los términos que allí se proponen. Después vamos a ver que la Corte Interamericana en la supervisión de sentencia termina de alguna manera zanjando la discusión y la sangre no llegó al río, quédense tranquilos, pero sí plantea algunas cuestiones interesantes. Primero, y vamos a ver que de estas premisas que yo le fui sacando de la sentencia, hay algunas premisas que son ciertas. No es que todo lo que la Corte Argentina, como se pretende decir, es mentira o es falta la verdad. Fíjense, y hay algunas que son parcialmente ciertas también. Premisa 1. Las sentencias de la Corte son obligatorias en función del artículo 68, inciso 1 de la Convención Americana. Hasta ahí, la premisa es cierta. Y ahí viene la parte que podríamos decir cuestionable del pronunciamiento de los ministros argentinos, donde dice, solo si son dictadas en el marco de sus potestades remediales. Y ahí tenemos un problema. Primero, la Convención Americana no dice taxativamente cuál es la potestad remedial de la Convención, de los jueces. No dice, no hay ningún artículo, olvídense, no existe. Ahora, lo que nosotros sí podemos decir, que no es la Corte Argentina, no es la Corte de un Estado, la que de alguna manera puede delimitar el marco de las potestades de un tribunal internacional. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la primer parte de la premisa cierta y la otra parte de dudosa certidumbre, porque no es un tribunal del Estado de un Estado el que de alguna manera pueda, ¿sí?, discurrir acerca de la potencialidad,
de la legalidad, ¿sí?, de las potestades de un tribunal internacional. ¿Sí? Eso sería, imagínense ustedes, para nosotros acá, como que un juez de primera instancia le discuta a la Corte Suprema, sacando las grandes diferencias que existen en cuanto a los ordenamientos, ¿sí?, en torno a las potestades que tiene la Corte. ¿Está? No tan así, pero para que ustedes para hacerlo más gráficamente. La segunda premisa dice que el juicio que hace la Corte, que se complementa con la segunda parte de la premisa número 1, sobre si algo está o no dentro de sus competencias remediales, no es autoritativo, es decir, no tiene autoridad. Y acá, para nosotros, no para el Estado argentino. Y acá volvemos a algo que planteamos al principio de la clase anterior. En la Convención Americana, si ustedes leen, y también es un aspecto peligroso, que yo, es para discutir. Muchas de las cuestiones que se discuten en el ámbito interamericano no están previstas en la Convención Americana taxativamente. Es decir, muchas de las cuestiones que vamos a ver son de creación pretoriana de los jueces de la Corte Interamericana. Es decir, en ese aspecto nosotros no vamos a encontrar, ¿sí?, un artículo, un reglamento que exprese cuál es el alcance que tiene la sentencia de la Corte Interamericana. Lo que uno dice que es de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Y que su incumplimiento genera responsabilidad internacional, y después vamos a ver que esto también se relaciona con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana. Pero, más allá de eso, no hay otra cosa, ¿sí? Premisa número 3, algo que veníamos hablando. El derecho internacional es subsidiario. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto. Y la Corte Interamericana no es una cuarta instancia. ¿Es cierto o no? Es cierto. ¿Sí? Nosotros no tenemos sistema de cuarta instancia. La Corte Interamericana no es una instancia de apelación. Después, cuando veamos sistema interamericano, vamos a detenernos puntualmente en ese tema. Lo que la Corte Argentina discurre acá es decir, como no es cuarta instancia, no tiene potestad de revocar una sentencia de la Corte Argentina. ¿Sí? No existe esa potestad. ¿Está? Premisa número 4. El artículo 63 de la Convención Americana no prevé la posibilidad de que la Corte revoque sentencias de tribunales supremos como competencia remedial. ¿Es cierto? Es cierto. Porque lo venimos diciendo, no existe taxativamente ningún artículo de la Convención Americana que exprese, ¿sí?, cuáles son las potestades o las posibilidades que existen en una sentencia de la Corte Interamericana. Cuando veamos sentencias, yo les voy a mostrar ejemplos de los más disímiles de lo que ha resuelto la Corte. ¿Sí? Premisa 5. En Fontevecchia la Corte dictó esa sentencia fuera del marco de sus potestades remediales al ordenar dejar sin efecto una sentencia a la Corte Suprema. Claro, ¿por qué miramos esto? Porque en realidad va a cambiar de alguna manera la jurisprudencia anterior de la Corte Argentina. Premisa 6. Los principios de cosa juzgada y supremacía de la Corte forman parte del valladar del artículo 27 de la Constitución Nacional. Estos principios de derecho público, y es cierto, el principio de cosa juzgada es un instituto, ¿sí?, que forma parte de un principio básico de nuestra Constitución, ¿o no? Sí. Que en nuestro ordenamiento la Corte Suprema ocupa la cúspide en materia judicial, ¿es cierto o no? Es cierto, ¿sí? Lo que pasa es que lo que la Corte en esta conformación de los votos va a decir, que eso hace que esa sentencia en los términos redactados o que podríamos decir que en los términos redactados o como la Corte lo entendió en ese momento, era incumplible. O no podía ser cumplida porque de alguna manera vulneraba la Constitución Nacional en ese delicado equilibrio del que hablamos, ¿sí?
artículo 27, artículo 31 y el artículo 75, inciso 22. ¿Cómo hacemos para mantener ese delicado equilibrio? Y la Corte va a tomar precisamente en este fallo, va a retomar algunas discusiones. Sentencia, se arma toda una discusión, ustedes saben que que el mecanismo que prevé, después lo vamos a ver, la Corte Interamericana supervisa el cumplimiento de sus propias sentencias, ¿sí? Y ahí la Corte nos va a dar un tironcito de oreja. Pero fíjense de qué manera. Cuando la Corte va a hacer referencia en esto que podríamos hablar desde un diálogo medio de arriba para abajo, que va a ser la Corte Interamericana con la Corte Argentina, va a tomar la sentencia de la Corte Argentina y le va a contestar. ¿Sí? Fíjense lo que dice la Corte Interamericana. Dice primero que los estados parte no pueden invocar disposiciones del derecho constitucional, esto es lo que nosotros hacíamos referencia al principio de buena fe en la clase anterior, y frente a la postura soberanista de la Corte dijo que, en lo concerniente al cumplimiento de las sentencias de la Corte, no se trata de resolver un problema de supremacía del derecho internacional sobre el nacional, sino de hacer cumplir aquello a lo que el Estado soberano se comprometió. ¿Sí? Y acá miren este párrafo. La Corte además sostiene que dejar sin efecto la sentencia, tal como había ordenado, no implicaba revocar el fallo. Acá lo que está diciendo la Corte Interamericana es, ustedes entendieron mal. Nosotros no dijimos que había que revocar el fallo. Sostuvo que la Corte Suprema interpretó que lo solicitado era sinónimo de revocar la sentencia del año 2001 y recordó que esa misma reparación de dejar sin efectos sentencias internas ya había sido cumplida por otros estados, ¿sí? Inclusive por Argentina, los casos que yo les mencionaba antes, en casos similares, en los que se constató una violación a la Convención Americana por la imposición judicial de responsabilidades penales, civiles posteriores, ¿sí? En el caso libertad de expresión, de pensamiento, etc., ¿sí? Fíjense lo que va a hacer a continuación la Corte. La Corte Interamericana a continuación va a decir que había otras maneras para el Estado argentino de cumplir con esta sentencia. Por ejemplo, nos tira como lo que se dice un puente de plata al Estado argentino para poder cumplir con la orden del tribunal, y dice, se podía adoptar otro tipo de acto jurídico, diferente a la revisión de la sentencia para dar cumplimiento, como por ejemplo la eliminación de su publicación de la página web de la Corte Suprema y del Centro de Información Judicial, o mantener su publicación pero se realice algún tipo de anotación en esa sentencia de la Corte Argentina del año 2001, donde se muestre, donde se declare que había sido declarada inconvencional, o mejor dicho, violatoria de la Convención Americana. Por eso, si ustedes ahora van a la página de la Corte Suprema Argentina y buscan la sentencia, ¿qué van a ver ahí abajo? Se resuelve. Ordenar que se asiente junto a la decisión registrada en los fallos tanto la siguiente leyenda. Esta sentencia fue declarada incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la Corte Interamericana. Un segundito, ¿me esperan? Porque... Fíjense, de alguna manera, cómo la Corte Interamericana le va a mostrar al Estado argentino cómo había otras maneras antes de armar toda esta discusión que yo les ordené en premisas. O sea, era más simple. En definitiva, eso es lo que está diciendo, no se estaba discutiendo si en torno a si era una cuarta instancia, si había la potestad remedial estaba dentro de las potestades de la Corte, qué sé yo. Fíjense lo que pasa después, este año. Si ustedes ven ahí, la Corte Interamericana amplía
¿sí?, en este aspecto, lo que tiene que ver con la supervisión de sentencia, y da por cumplida, con ese parrafito que yo les mostré en la página de la Corte, da cumplida parcialmente la sentencia, su propia sentencia. Ahora, ¿qué va a marcar? Adivinen qué parte no se cumplió. Lo que tenía que ver con devolver la indemnización. En este caso, ¿cómo? Si, cuando uno se pregunta entonces si la sentencia, en el caso Fontevecchia, la sentencia de la Corte Interamericana fue cumplida, y si uno tiene que ser técnicamente correcto, tiene que decir que sí. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana, en su supervisión de sentencia, dijo, ¿sí?, que está cumplida parcialmente. En torno a esa discusión respecto de la sentencia de la Corte ya subsanó eso. Solamente resta el tema, la cuestión monetaria, la cuestión de la indemnización, la cuestión del dinero, que es una cuestión aparte. Es decir, interesante, no para discutirlo acá, ¿no?, pero ver si me parece cómo se fue marcando en algún punto las distintas posiciones respecto a esta sentencia. Pero hasta ahora podemos decir entonces, Argentina cumplió con lo que tenía que ver con revocar la sentencia del 2001, sí cumplió, porque si la Corte Interamericana dice que cumplimos, y que cumplimos poniendo esa leyenda en la página de la Corte, está cumplida. ¿Me siguen hasta acá? Hablamos de la cuestión de la sentencia, ¿sí? Artículo 68, después lo vamos a ver. Hasta ahora nosotros sabemos que como principio de derecho internacional, obviamente las sentencias, cuando son dictadas contra el Estado argentino, son de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Tenemos estos vaivenes acerca del alcance, la discusión que hace la Corte, pero hasta ahí está. Hay un aspecto que es interesante, que tiene que ver con el alcance o la obligación del Estado argentino de cumplir con los informes de la Comisión Interamericana. Ustedes van a ver, cuando nosotros veamos, ya lo saben porque lo vieron en Internacional Público, el sistema interamericano no es desconocido para ustedes, pero recuerden que en cuanto a la Comisión Interamericana, que son el sistema regional tiene dos órganos principales, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Bueno, en el caso de la Comisión, que es la primera etapa necesaria y obligatoria, por así decirlo, nosotros sabemos que ante la Comisión Interamericana, en la etapa de fondo es donde precisamente se va a discutir y se va a decidir si hubo o no una violación de derechos humanos, ¿sí?, en una determinada denuncia. El procedimiento en esta etapa de fondo está regulado, tanto por la convención como por el reglamento. Ya lo vamos a analizar, no se preocupen. Ahora, cuando en la Comisión Interamericana y en la etapa, esta etapa es previa a la denuncia ante la Corte, ¿no?, ante el pronunciamiento de la Corte. Si el informe del fondo, que es el que establece la Comisión Interamericana, concluye que en los hechos hay alguna violación de derechos humanos, en ese informe la Comisión Interamericana va a hacer unas recomendaciones, ¿sí?, al Estado. Bueno, el valor de esas recomendaciones son las que acá en Argentina se discutió jurisprudencialmente si son obligatorias o no son obligatorias. Fíjense en la instancia que estamos. Hasta ahora nosotros venimos diciendo entonces que respecto de la Corte no hay, salvo esta cuestión respecto al caso Fontevecchia, que bueno, que más o menos fuimos analizando. ¿Qué pasa con el tema de los informes? Es decir, las recomendaciones que efectúa la Comisión Interamericana son obligatorias para la Argentina. Bueno, vamos a ver que tampoco acá la jurisprudencia fue pacífica. Miren, se discutió acerca de estos informes por la comisión. Nosotros tenemos muchísima jurisprudencia. Yo acá hice algunos extractos, ¿sí? En un principio, después de Giroldi y después de los casos, sobre todo el caso Simón,
la autoridad y la obligación de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana nunca estuvieron en discusión. Algunos alcances y chisporroteo, algunas cosas más allá. Obviamente, respecto de los informes de la comisión, que son dictados a través de recomendaciones que efectúa la comisión para los estados, no fue pacífica. Fíjense, después les voy a mostrar el último caso, que es el caso que de alguna manera provisoriamente, ¿sí?, le da respuesta a esta cuestión. En Bramajo, por ejemplo, también había una opinión consultiva. La Corte, en el voto mayoritario, afirmó que la opinión consultiva poseía una calidad de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en las medidas en que obviamente el Estado argentino había reconocido la competencia de la Comisión en las cuestiones de aplicación y de la Convención Americana. En el caso Acosta es un caso particular, porque ustedes recuerden que precisamente refería a una recomendación que se había dictado en el caso del alzamiento de las personas detenidas, en el caso del alzamiento de la tablada, que tiene siempre, bueno, connotaciones particulares. Acá en el caso Acosta la Corte recula un poco y dice que, si bien en virtud del principio de buena fe que rige la actuación del Estado en el cumplimiento de los compromisos, hay que realizar los mejores esfuerzos, ¿sí? Ello no equivale a consagrar como un deber para los jueces cumplir con las recomendaciones, es decir, no son autoritativas. Ahí la Corte vuelve para atrás, donde dice, sí, acá en realidad lo que es de cumplimiento obligatorio son las sentencias, no los informes de la comisión. Después vamos a tener varias, fíjense la cantidad de jurisprudencia que tenemos en nuestros tribunales. En Felicetti, otra vez, no reconoce la obligatoriedad de las... Después les paso el resumen de los fallos por si les interesa, son muchos de materia penal, por eso yo por ahí no quiero, porque a lo mejor ustedes ya lo conocen, entonces no quiero irme tanto por ahí. Sánchez Reíces sobre excarcelación, se discutía el plazo razonable de la prisión preventiva, otra vez, a través de la firma, hacen referencia a la suscripción, a la firma del Pacto San José de Costa Rica. Ambos poseen órganos de importancia, habiéndose establecido la que la Comisión Interamericana, a partir de la jerarquía constitucional, sirve de guía, lo que cuando yo hablo de guía, obviamente no le estoy dando una cuestión de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Solamente que tiene que ser como una pauta de interpretación para los jueces, bueno, con todas esas condiciones, ¿sí? Siempre vamos a encontrar referencias a lo que tiene que ver con la buena fe y el cumplimiento de la sentencia, bueno, hasta que llegamos al año 2013, ¿sí? Cuando llegamos a este caso del año 2013, vamos a ver que se cambia de nuevo la jurisprudencia en el caso Carranza-Latruese, ¿sí? Donde, por eso es la jurisprudencia que rige hasta el momento, que establece que las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana son obligatorias. Ahora vamos a ver por qué. Yo primero les quiero contar, y para no errarle, le quiero leer algunos de los hechos del caso Carranza-Latruese, para que ustedes, por ahí, para conocer la dimensión, ¿sí?, que tienen algunos casos en algunas cuestiones. Miren, ¿me escuchan bien ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Le quiero contar algunos de los casos, algunos de los hechos. Vieron que yo les insisto mucho con el tema de los hechos del caso. Pero la verdad, porque si yo de lo que por ahí no lo leo, algo me voy a olvidar. Entonces, se lo quería hacer un resumencito. Carranza-Latruese era un juez, ¿no es cierto?, que había asumido como en un juzgado de primera instancia en la provincia de Chubut en el año 1971. En el año 1976, la Junta Militar lo destituyen, dictan un decreto provincial en el que se dispone el cese de sus funciones. ¿Está? Carranza esperó 6 años hasta que retorna a la democracia, ¿sí?, para impugnar su remoción. Ahí comienza este camino que yo les voy a contar ahora, que
En el 84 promueve una acción contencioso administrativa ante el Superior Tribunal de la provincia de Chubut, persiguiendo la nulidad del acto administrativo por el cual se lo había, expulsado de su cargo, porque lo impugna de inconstitucional y de ilegal. Carranza no, y acá hay un aspecto muy importante, él no pide que lo restituyan al cargo, ¿sí? Él lo que va a pedir es una indemnización. Porque obviamente en el momento que él empieza su periplo judicial ya había otra conformación de juzgados. Y ahora les vamos a ver sobre ese tema. Lo que él pedía era una indemnización, una compensación económica por todos estos actos. Bueno, está en esa cuestión, lleva 2 años, una vez que él inicia su reclamo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut se toma 2 años, ¿sí? ¿Y qué resuelve? Que eso era una cuestión no justiciable. Ustedes seguramente recuerdan de derecho constitucional esa teoría de las cuestiones políticas no justiciables, ¿se acuerdan? Bueno, el Superior Tribunal de Justicia resuelve en ese sentido. ¿Cómo sigue esto? Él después va a la corte, ¿no es cierto? En el año 87 presenta un recurso extraordinario, la corte no hace lugar, simplemente dice que en función de las atribuciones conferidas a la Corte Argentina, en ese punto no se daban los elementos necesarios para revisar los criterios que había tenido el máximo tribunal de la provincia. Bueno, sigue, esperen que sigue. Él, en ese momento, en el año 1987, después que la Corte Argentina, recuerden que él comienza todo este periplo en el año 83-84, él recurre al sistema interamericano. Efectúa una petición individual ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana lleva 10 años, ¿sí? Le lleva 10 años, ¿sí? Establecer este informe sobre el cual nosotros estamos analizando en este momento, ¿sí? En el informe preliminar, la Comisión recomienda al Estado argentino que indemnice a Carranza Latrubese de manera adecuada por todos los daños que se le habían ocasionado. Pasan los 3 meses que la convención establece sin que el Estado haya dicho absolutamente nada, voy a cumplir, no dice absolutamente nada. Luego la comisión dicta lo que es el informe definitivo, donde otra vez le recomienda al Estado argentino indemnizar adecuadamente. Bueno, pasa, el Estado argentino obviamente no dice nada. Este hombre vuelve con la recomendación, ustedes recuerdan que además, lo vamos a ver en instancia del sistema, no le está permitido a Carranza Latrubese poder incidir o no acerca de si el caso iba a ser llevado ante la corte, o sea que él vuelve con la recomendación sin más nada. Y ahí comienza una segunda etapa de reclamo en la Argentina, ¿sí? ¿Qué le hace llegar? Va a la corte como instancia originaria, la corte le dice, no, acá no es instancia originaria, vaya a primera instancia, empieza de nuevo. Primera instancia, cámara, bueno. Es interesante porque la resolución, que es la que finalmente la Corte Argentina, año 2013, ustedes son conscientes de todo este lapso que yo les estoy marcando, ¿no? ¿Sí? Comenzamos, reclamo, año 84, y estamos viendo la sentencia de la Corte Argentina del año 2013. Es interesante también, ¿por qué? Porque cómo se van dividiendo los votos, ¿sí? Acerca de si en realidad lo que no se discutía es si la indemnización, lo que hace la jueza de primera instancia, esto después va a la Cámara en lo contencioso administrativo, la jueza de primera instancia va a indemnizar, va a ordenar la indemnización de Carranza, tomando como base el salario que él debería haber percibido en su calidad de juez y lo multiplica,
¿sí? Por los años que, producto de su remoción. Bueno, en realidad ese no era el aspecto más, podríamos decir, importante, sino, además de eso, cómo cuando llega el caso a la Corte, se conforma una mayoría muy ajustada respecto a la obligatoriedad para el Estado argentino respecto de los informes. ¿Por qué? Porque cada ministro vota por su cuenta, podríamos decirlo, es decir, hacen referencia a la obligación o no de indemnizar, pero cada uno entiende cosas distintas acerca de si los informes para el Estado argentino son obligatorios. Y en eso es interesante porque, fíjense, una de las cosas que va a tomar la Corte Argentina es que se va a dividir en los votos, ¿sí? Por eso es una mayoría ajustada, y yo diría que vamos a ver cómo esto se va a ir manejando en el tiempo, porque de alguna manera no tiene una consistencia teórica. Fíjense, cuando llega el caso a conocimiento de la Corte, por ejemplo, si tomamos los ministros que ocupaban la Corte en el año 2013, Petracchi dice que el término de recomendaciones hay que tomarlo en su sentido literal. Una recomendación no tiene carácter autoritativo, ¿sí o no? Es una recomendación. Entonces dice que los tratados, si bien esto es así, los tratados deben ser interpretados de buena fe, como es con este principio que nosotros veíamos, pero que además Petracchi destaca que ni para la Corte Interamericana las recomendaciones son obligatorias. Fíjense cómo se va conformando. ¿Por qué? Porque Petracchi hace hincapié en algunos fallos, en el caso de Loaiza Tamayo y Blake versus Guatemala, que donde la Corte Interamericana, según sostiene Petracchi, la Corte sostiene que los informes no son obligatorios. Después llega el turno de Fay y el turno de Zaffaroni, que votan en conjunto y que sí entienden que los informes son obligatorios para el Estado argentino. ¿Por qué? Porque entienden que en realidad hay una visión parcializada de las sentencias de la Corte Interamericana, ¿sí? Que no hay que mirar tanto el fallo Loaiza Tamayo, sino que hay que mirar fallos en los cuales, de alguna manera, la Corte Interamericana estableció que los estados deben cumplir con las recomendaciones de manera gradual. Bueno, Maqueda dice que solamente las decisiones de la Corte son ejecutables, ¿sí? En virtud del artículo 68. Bueno, ustedes saben que además Lorenzetti y los otros ministros entendieron que no son obligatorias las recomendaciones. Fíjense, en un mismo fallo, cómo tenemos opiniones tan disímiles acerca de la interpretación de si las recomendaciones de la Comisión deben ser tenidas como obligatorias o no para nuestro Estado. Esto es importante porque además los argumentos que utilizan, por ejemplo, en la conformación de los votos mayoritarios, en el caso de Fay y Zaffaroni, van a hacer referencia a un aspecto que es interesante, que tiene que ver con la igualdad de armas, dicen ellos, respecto de los administrados, en este caso los peticionarios, las víctimas, en el sistema interamericano. Dicen, si nosotros le negamos a las recomendaciones el valor de autoridad en el Estado argentino, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la persona, la víctima, está completamente, podríamos decir, librada a su suerte. ¿Por qué? Porque las personas, la víctima, el denunciante, no tiene la posibilidad de incidir acerca del cumplimiento de una recomendación. ¿Por qué? Porque no puede decidir si el caso va a ser llevado o no a la Corte Interamericana. Esa instancia solamente le compete a la Comisión y al Estado. Y la víctima, con una recomendación, con una manifestación de la Comisión Interamericana respecto de la violación de un derecho, si nosotros decimos que esa recomendación no es obligatoria, queda indefensa. Es decir, parte de la argumentación que hacen Fay, Lorenzetti y Zaffaroni respecto de ese tema tiene que ver con esa situación. Dice, tenemos que darle grado de obligatoriedad porque si no lo hacemos, las víctimas quedan desprotegidas y se vulnera de alguna manera
esta cuestión relativa al derecho a la igualdad. ¿Por qué digo una mayoría transitoria? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿se acuerdan? Veíamos sentencias de la Corte Interamericana, perdón, de las sentencias cuando hacíamos los prácticos, yo les decía que es muy importante ver cómo se conforman los votos en los tribunales colegiados. Porque al haber posiciones que adquieren, si bien como el caso Carranza-Latrubese, ustedes buscan en cualquier lado Carranza-Latrubese, ¿y qué van a encontrar? Googleen y van a encontrar. La Corte Argentina estableció la obligatoriedad del cumplimiento de las recomendaciones. Ahora, cuando uno bucea para adentro, ve que esa opinión está conformada con distintos argumentos, ¿sí? Y es una posición de la Corte minoritaria. A ver, es mayoritaria, pero cada uno llega a la conclusión a través de argumentos distintos. No sé si me siguen. Y eso le saca contundencia a la decisión. ¿Me siguen o no? Está bien, ustedes, y encima si a eso le sumamos que la conformación mayoritaria a ese momento, Fay falleció, el ministro Fay falleció y el otro está jubilado, Zaffaroni, claro, o sea, las posiciones más fuertes en torno al valor de las recomendaciones en la Argentina eran emanadas de esos dos ministros que ahorita no están en la Corte. ¿Me siguen o no? Eso es un aspecto interesante para tenerlo en cuenta. Pero, como pregunta de examen, acá yo siempre trato de buscarles un poquito más allá. Como pregunta de examen, ¿son obligatorios los informes del artículo 51 en la Argentina? Sí, a partir del año 2013 son obligatorios en virtud del fallo Carranza-Latrubese. ¿Siempre fue así? No, no siempre fue así. Tenemos los precedentes, Chocobar, Acosta, Felicetti, que establecen que no era así. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá o no? Ya terminamos porque yo me estoy por quedar difónica. Esto que quiero compartir con ustedes ahora, cuando uno analiza los casos judiciales son más que un nombre. ¿Sí? No son solo un nombre, porque ustedes van a ver vieron que uno se imagina y los fallos aparecen con una sigla, con un nombre. Bueno, a ver si pueden escuchar. Este señor que va a hablar ahora es Carranza-Latrubese. Me gustaría que lo escuché, es muy cortito, no se me desesperen, ¿sí? No se desesperen, pero esto que vamos a escuchar ahora es un pedacito de una conferencia que se hace después en la Facultad de Derecho de la UBA, después de dictado este fallo que nosotros vimos. Para finalizar, quiero que sepan que el mayor dolor de la injusticia no es la falta de pago de la reparación, es la tremenda soledad en que queda la víctima por haber hecho lo que debía hacer, en mi caso, por no hacer lo que se le imponía injustamente. Ese dolor es la falta de reconocimiento del Estado y de la sociedad general sobre el valor del arte. Miren, quienes me sustituyeron, quienes fueron obedientes en hacer lo que yo no quise hacer, que es lo que motivó, y alguna vez hablaremos específicamente de los hechos, el gobierno militar nos reconoció de inmediato. Quien era vicesecretario fue designado juez. El juez que me sustituyó fue designado camarista y pocos meses después fue ministro de Gobierno y Justicia del gobierno militar. Uno puede decir que ha sido poco inteligente al tomar una decisión peligrosa, pero yo estoy muy contento con aquella decisión que tomé, y más contento todavía porque fue compartida por mi esposa, que hoy me acompaña como hace 48 años, sobre todo cuando ella padecía
y observaba cómo sus conocidos de siempre cambiaban de vereda en un pueblo chico para no tener que enfrentarse con ellos. Después, por supuesto, yo no tenía nada que ocultar. Y después de la remoción, que no fue por decreto, que se dictó 9 días después, sino que fue por un radiograma que el ministro de Bienestar Social de la provincia le envió al jefe de la Unidad Regional de Policía, que me lo llevó a las 10:30 de la noche y decía así: hágale saber al juez, al doctor Gustavo Carranza de la Provincia, que ha dejado de ser juez de la provincia de Chubut. Así de simple y así de fácil. Quiero decir, y es cierto ahora para terminar, que el autor del hecho ilícito obviamente debe asumir la responsabilidad, pero también es ilícita la conducta de quien se aprovecha del acto ilícito. Y anoto aquí un hermoso fallo de la Corte Federal de 1991, en que dijo: lo que es inmoral o es contrario al orden social no puede subsanarse por el transcurso del tiempo. El acto será siempre inmoral o contrario al orden público, cualquiera que sea el número de años que haya pasado desde su ejecución, pues el tiempo es impotente para transformar lo inmoral en moral o lo ilícito en lícito. Dijo: expresa constancia que yo no guardo resentimientos, que mi preocupación actual es la herencia que yo dejo a los jóvenes abogados. En el caso que lleva mi nombre, tenemos 2 soluciones para la juridicidad argentina, que es que se han limitado cuantitativamente los casos de cuestiones políticas no justiciables, y hasta ahora que las recomendaciones de la Comisión serán vinculantes para los jueces.